Bienvenidos a las personas que se están conectando para acompañarnos en compartir de ideas, de experiencias, de conocimientos. En efecto, vamos a trabajar un tema bien importante en estos momentos a nivel, siempre ha sido importante porque el liderazgo es algo significativo para cada una de las personas, y sobre todo los liderazgos vinculados con la organización. ¿Qué vamos a trabajar en este webinar, en esta oportunidad? ¿Cuál es el propósito de este webinar? Compartir información sobre los diferentes estilos de liderazgo en la organización y proporcionar claves para el desarrollo de liderazgos positivos. Los temas, vamos a ver un poco los conceptos de lo que es el liderazgo, cuáles son los principales estilos de liderazgo que caracterizan a los líderes y algunas claves para lograr un liderazgo positivo. A lo largo de la historia se han surgido diferentes conceptos sobre líder y liderazgo, pero no hay un concepto universal que nos permita categorizarlo estrictamente con características específicas. Entonces, pero sí hay algo importante. Son 3 variables que debemos tener en consideración que interactúan entre sí. Estas variables son el líder, los seguidores y el contexto donde se desenvuelve ese liderazgo. Ahora bien, considerando esto, tenemos un concepto aquí que un poco contempla estas 3 variables. Entonces decimos, Ganga y Navarrete definen el líder es aquel que no solo acompaña, sino que también muestra a sus compañeros de viaje el camino, la ruta a seguir. En cuanto al liderazgo, Peter Drucker lo define, hace una definición un poco ilustrativa, porque él dice que el liderazgo no implica tener rango, tener privilegios, títulos o dinero. Lo concentra en una palabra, que es responsabilidad. Ahora, vamos a hablar sobre los estilos de liderazgo, pero necesitamos saber qué son los estilos de liderazgo. Decimos que los estilos de liderazgo son las formas alternativas en que los líderes estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles en su líderes. Pero la pregunta es, ¿cómo se identifican estos estilos de liderazgo? ¿Cómo surgen? Es fácil, o no tan fácil. A lo largo de la historia se ha dado una cantidad de estudios e investigaciones que han determinado algunos enfoques o diferentes enfoques. Los enfoques que vamos a resaltar en este momento, tenemos el enfoque de los rasgos, que sencillamente estudió al líder eficiente bajo 3 aspectos fundamentales: el liderazgo, el físico, los intelectuales y los sociales. Sobre eso categorizó algunos estilos de liderazgo. Posteriormente, algunos autores determinan que los rasgos ya no son suficientes para determinar un estilo de liderazgo. Entonces, ubican o surge el enfoque de la conducta o del comportamiento. Este enfoque de la conducta toma no solo los rasgos físicos, intelectuales y sociales, sino que a ese le suma el rasgo de la conducta y el comportamiento. Es decir, se pregunta, ¿qué hace y por qué lo hace el líder? O sea, se enfoca en esas 2 preguntas específicamente. Posteriormente, surgen autores que estudian el enfoque situacional o contingente. Este enfoque situacional toma los elementos de los 2 enfoques anteriores, pero además le suma el contexto. Bueno, veamos un poco donde lo que vamos a decir, reconsideremos, porque entiendo que no se escucha, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de los diferentes enfoques que
son los que le dan las bases teóricas a los estilos de liderazgo. A lo largo de la historia han surgido muchos de estos enfoques. Nosotros vamos a tocar 4 de ellos. El primer enfoque que surgió fue el enfoque de los rasgos. ¿Qué significa esto? Significa que los estudiosos de estos comportamientos consideraron que para que un líder fuera eficiente, tenía que tener sus rasgos físicos, tenía que tener capacidades intelectuales y sociales. O sea, ese enfoque encerró o caracterizó al liderazgo bajo estos términos. Posteriormente, algunos estudiosos consideraron que no solo había que estudiar los rasgos físicos, intelectuales y sociales, sino que había que sumarle las conductas o los comportamientos de los líderes. Así surge el enfoque de la conducta o del comportamiento. A esto que hemos visto se le suman elementos del contexto. Eso hace que surja el enfoque situacional o de contingencia. ¿Qué significa elementos de contexto? Significa que el líder tiene que considerar los elementos en donde él se desenvuelve para poder implementar su estilo de liderazgo. Es decir, aquí los estilos pueden ser mixtos, puedes tomar algunas características de un estilo de liderazgo y de otro, y construye su liderazgo, su estilo de liderazgo. Actualmente estamos ante la presencia de un enfoque que es denominado enfoque, surge de la mano de muchos estudiosos, pero quien más le da un realce a esto es Daniel Goleman, porque el enfoque precisamente se sustenta en el manejo de la inteligencia emocional. Trabaja también elementos como la sostenibilidad, la inteligencia exitosa y la felicidad. En este enfoque podemos decir que el líder se trabaja o se estudia a través de lo que es el ser, el hacer y el saber. Es decir, establece una triada para la caracterización del líder. Visto esto, vamos a decir, bueno, ¿cómo son esos estilos de liderazgo que surgen a través de estos enfoques? Existen un sinnúmero de estilos de liderazgo. Muchos de estos, aquí simplemente vamos a mencionar 9 de estos estilos. Como sabemos, estamos en Venezuela y por supuesto aquí técnicamente hay que resolver todo en el momento. Veamos. Creo que está muy lenta la conexión. No. Bueno, entonces estamos conversando que cuáles son esos estilos de liderazgo derivados muchos de los diferentes enfoques que ya vimos y mencionamos. Estos estilos vamos a ver 9 de ellos porque son infinitos, ¿no? Cada día yo creo que surge uno diferente, pero vamos a ver los más significativos. Estamos hablando del estilo de liderazgo autocrático o autoritario. Este líder concentra todo el poder en su persona. Es el único que toma las decisiones que han de ejecutar los miembros del grupo. Y la comunicación en este caso es unidireccional. Vemos el estilo de liderazgo democrático o participativo, en donde el líder permite que los seguidores participen en la toma de decisiones, confía en la capacidad del equipo y la comunicación en este caso es bidireccional. Tenemos el de laissez-faire o liberal, que como su traducción dice dejar hacer o dejar pasar. En este caso, el líder le concede a los miembros del grupo la libertad de acción total. La función del líder en este caso es simplemente la de proveer recursos y herramientas. Tenemos un estilo de liderazgo orientado a la persona, en donde lo fundamental en este estilo de liderazgo son las personas, lo que se puede sacar de ellas,
dónde pueden llegar y hasta dónde pueden crecer en la organización con sus aportes. Tenemos el orientado a la tarea, que es el contrario del orientado a la persona, porque aquí el liderazgo se centra en la tarea. Lo más importante es la tarea que hay que ejecutar. La tarea hay que hacerla de forma más rápida, económica y eficiente posible. Conlleve o no el crecimiento de las personas y del equipo. Es decir, se concentra únicamente en la entrega de las obligaciones que tienen cada uno de los miembros del equipo. Y tenemos un estilo de liderazgo carismático. Este estilo de liderazgo carismático generalmente es muy natural de la persona. Este estilo atrae por la personalidad y sus colaboradores lo perciben como algo especial. Siempre buscan su constante aprobación en todo lo que haga el equipo. Estos líderes que tienen características de ser líderes carismáticos son muy buenos comunicadores. A veces en el entorno de nuestras organizaciones conseguimos estos líderes aun cuando de repente no ocupen un cargo de gerentes, de directores, pero que sus compañeros tienden a buscar la aprobación de las tareas asignadas, de cada una de las responsabilidades que tienen. Tenemos un estilo que se ha denominado estilo de liderazgo resonante, basado en la inteligencia emocional de Goleman y sus 4 dominios fundamentales, que son la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades sociales. Además, podemos mencionar el líder transaccional. En su mayor parte, estos son líderes adaptadores. Trabaja con sus colaboradores hacia el cumplimiento mutuo de las obligaciones esencialmente contractuales. Aquí funciona. Yo te contrato para que presentes una tarea, una meta, y sencillamente a mí lo que me interesa es eso. Lo demás no importa. Y tenemos el liderazgo transformacional. Es un tipo de liderazgo muy completo. Entiende la autonomía como elemento clave para el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. Mantiene comunicación constante con los colaboradores para comparar ideas y definir estrategias. Este es uno de los liderazgos más completos, como le mencionaba, porque abarca una serie de características que las podemos observar en los diferentes estilos de liderazgo ya mencionados. Muy utilizado en las organizaciones, implementado este estilo de liderazgo. Ahora bien, hemos dicho que los estilos de liderazgo requieren de una serie de habilidades para ejercer. Pero, ¿cuáles son esas habilidades de liderazgo que necesitamos? Podemos decir que las habilidades son las capacidades que te permiten liderar con efectividad para ayudar a las personas a alcanzar sus metas. El estilo de liderazgo influye en cómo pones en práctica tus habilidades de liderazgo. Ahora, mira, ¿cómo las pongo en práctica? Mi pregunta es, ¿cómo puedo poner en práctica mis estilos de liderazgo? Hay una serie de claves o un conjunto entre muchas que hemos seleccionado para que ustedes conozcan. Entre estas son 6 dimensiones que me llevan a mí a ubicarme en una rotación constante sobre estas claves. Tenemos en primer lugar la inteligencia emocional. Tenemos la comunicación, el logro de resultados, el relacionamiento, el desarrollo de otros y la gestión como tal. Vamos a ver estas claves con detenimiento para que podamos saber cuáles de ellos nos van a permitir desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. La primera que vimos que vamos a ver son las habilidades de inteligencia emocional. Está integrada por 4 claves fundamentales, que es la autoconciencia, la gestión de las emociones y el manejo de sentimientos. ¿Qué es la autoconciencia?
esta pregunta. Es cuando yo me conozco mentalmente y lo que sucede en mi cuerpo y en mis emociones. ¿Cómo puedo lograr desarrollar la autoconciencia para tener un liderazgo positivo? Pues esto sencillamente lo podemos hacer a través de prácticas de atención plena. ¿Dónde conseguimos esas prácticas? Bueno, las conseguimos a través de la meditación, del yoga, del tai chi, de la biodanza. ¿Por qué? Porque ellos nos van a enseñar nos van a enseñar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, cómo controlarlas, que es básicamente lo que busca tener conciencia de cada uno de ellos, cómo los manejamos, ¿no? Cómo las podemos desarrollar. Después tenemos la gestión de las emociones. Una vez que nosotros desarrollamos la autoconciencia, esta nos va a permitir gestionar nuestras emociones. Y la gestión de las emociones no es más que una higiene básica de nuestras emociones, una higiene sana de lo que son nuestras emociones. ¿Cómo lo puedo lograr? Lo hago a través de hacer deporte, leer, comer saludable, bailar, cantar. Y hay algo bien importante, que es nuestro tiempo de calidad de vida con nuestra familia. Porque muchos líderes se centran en el trabajo y tienden un poco a descuidar la familia, a descuidar todo lo que tiene que ver con el cultivo de sus emociones a través de sus espacios propios. Tenemos el manejo de los conflictos. Cuando logramos manejar nuestra conciencia, gestionar nuestras emociones, pues es mucho más fácil el manejo de los conflictos. ¿Qué significa esto? Que tenemos la potestad de saber cuándo comentar o hablar de algo sin que eso implique un conflicto en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando tenemos estas herramientas, nosotros podemos manejar muy bien lo que son los conflictos, sobre todo a nivel organizacional. ¿Qué es lo que pasa con el manejo de los conflictos? Que muchas veces nosotros fundamentamos nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre lo que son vamos a decir, la palabra, sobre bueno, un poco lo que son vamos a decir, suposiciones, los supuestos, es la palabra correcta. Lo hacemos en base a los supuestos. Nosotros hacemos supuestos e inferimos sobre esos supuestos, ¿no? Entonces, cuando hacemos los supuestos, estamos precisamente manejando el conflicto a través de esos supuestos. Muchos de esos supuestos se hacen bajo las conciencias de las creencias limitantes, ¿no? Que son las que nos llevan a emitir opiniones que en muchos casos son opiniones que afectan emocionalmente a nuestros equipos como tal. Hablemos de las habilidades de la comunicación. La comunicación como tal requiere del uso de un lenguaje apreciativo. Porque lo primero que tenemos que hacer es ver lo positivo en los demás, apreciar las cualidades y los esfuerzos que hacen nuestros colaboradores para el cumplimiento de las metas. Entonces, al utilizar un lenguaje apreciativo, debemos fomentar la confianza en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo los esfuerzos, estamos reconociendo el trabajo en equipo, y eso nos permite a nosotros construir equipos de alto desempeño. La comunicación es importantísima dentro de los equipos, sobre todo por lo que tiene que ver con las relaciones. La comunicación efectiva es importante ser directo, específico y empático cuando vamos a hacer observaciones a nuestros colaboradores.
debemos hacer preguntas en vez de suponer. Recuérdense que habíamos dicho que nosotros muchas veces funcionamos bajo los supuestos. Y esos supuestos vienen derivados a veces de las creencias limitantes. Después, otro de las habilidades que debemos estar pendientes y tratar de desarrollar es la escucha activa. A veces, cuando uno de nuestros colaboradores se nos acerca porque necesita plantearle algo a su jefe, generalmente el jefe tiende, sí lo atiende, pero a la vez está pendiente del teléfono y está pendiente del computador. ¿No? Escucha activa significa enfocar la atención en la conversación, en lo que está en el planteamiento que se le está haciendo en este momento al jefe. La idea es que podamos mantener un contacto visual, hacer preguntas de manera que le indiquen a nuestro colaborador que se le está prestando atención a la conversación que se mantiene en ese momento. Las habilidades de relacionamiento, como la palabra lo dice, relacionamiento, son las relaciones. Estas habilidades están centradas en la construcción de relaciones efectivas. ¿Cómo las construye? Es importante que cuando yo llegue a la oficina, yo diga buenos días, buenas tardes, cómo amanecen, sobre todo con nuestros equipos, ¿no? Estar pendiente de los compañeros, si alguien no fue a trabajar porque no fue, mantener ese contacto permanente. Hay que dedicar tiempo para conversar con los colaboradores, preguntarles cómo están, si están presentando un problema en este momento, cómo los podemos ayudar. Un poco eso es lo que se llama relaciones muy significativas. Aquí se recomienda mucho que los jefes establezcan intercambios que puedan compartir para este relacionamiento. Mostrar empatía. ¿Cómo muestra empatía? La empatía no es más que ubicarme en el lugar del otro. Yo observo que hay algo que está presentando un comportamiento que no es presentado, yo tengo como jefe, debo mostrar empatía, preguntarle, sobre todo si se me acerca y me dice qué es lo que está pasando, manifestarle que lo entiende, preguntarle que cómo lo puede ayudar, ubicarse en los zapatos, como dicen generalmente, de la persona que está presentando el problema. Entonces, la empatía es muy importante para el desarrollo de liderazgos positivos. Generar confianza. Cuando un líder genera confianza, esa confianza se da a través de las manifestaciones o las características de cuando la persona es íntegro, es honesto, es coherente, es transparente. Allí le está demostrando a su equipo que pueden confiar en él. Eso de hecho le da empatía con el equipo. El líder debe demostrar que es capaz de alcanzar metas. Cuando se fijan las metas, una de las maneras de generar confianza en este liderazgo es precisamente alcanzándolas, ¿no? Y para eso precisamente se trabaja en esto. Las habilidades de logro de resultados. ¿Cómo están integradas estas habilidades? ¿Qué debo contemplar? Lo primero es el pensamiento visionario. La planificación y el alcance de las metas son 13 características básicas que debemos tomar en cuenta. El pensamiento visionario, por lo menos, debe estar claro el propósito y los valores como líder. Debo planificar metas con visión de futuro. Debo construir una visión inspiradora. ¿Cómo las construyo a través de este pensamiento visionario? Para esto debo tomar en cuenta la visión, la misión y las estrategias, no solo mías, sino de la organización como tal. La planificación. Es importante
la planificación para los liderazgos. ¿Por qué? Porque cuando escribimos los objetivos que nos hemos propuesto a través de la implementación de cualquier sistema donde lo podamos hacer, siempre y cuando estos objetivos sean específicos, medibles, alcanzables y con un plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir guiarnos. No solo la planificación lo podemos contemplar aquí, sino el hecho de llegar a nuestra oficina diariamente y presentar, planificar nuestra agenda de reuniones, ya allí estamos haciendo uso de una planificación eficiente y efectiva. El alcance de las metas. Muchas veces no nos atrevemos a tomar riesgos porque nuestra zona de confort nos impide, nos sentimos bien y nos cuesta muchísimo salir de ella. Entonces, la invitación es a tomar riesgos, a aprender, experimentar el potencial. Cuando tenemos un plan, un proyecto, es importante preguntar, ¿cómo lo hago y para qué lo hago? Atreverse, porque si no lo hago, no lo desarrollo, ¿cómo puedo saber yo si me va bien con esta propuesta? Además, si no me va bien, la idea es que pueda aprender de las fallas o las debilidades que haya tenido en la aplicación del proyecto. Entonces, la invitación en este caso es atreverse a a buscar metas que sean metas futuristas, visionarias, ¿no? Para que nos permitan a nosotros desarrollar todos los potenciales que tenemos. La verdad que está lento la conexión, entonces para pasar las láminas, pues se quedan un poco como en stand-by. Tenemos las habilidades de desarrollo de otros. Ustedes últimamente hemos estado oyendo mucho sobre hacer coaching. Y dirán, bueno, para eso voy a necesitar un entrenador. No necesariamente. Hacer coaching significa enseñar, conocer lo que yo sé, transmitir un conocimiento. Entonces, ¿cómo hago coaching con mis equipos? Pues mostrando empatía, concretando y enfocando cada uno de los proyectos, enseñando a los equipos, llevándolos de las manos para conseguir esas metas. Es importante utilizar un lenguaje apreciativo y sobre todo que la retroalimentación sobre los resultados esperados siempre sea constructiva y no destructiva, porque cuando hacemos retroalimentación y es destructiva, generalmente baja los ánimos del equipo, el equipo se desmotiva y tiende a perder el interés sobre los proyectos y las metas a lograr. Es importante que cuando desarrollemos las habilidades, ¿no?, tengamos en cuenta delegar. ¿Qué significa delegar? Delegar significa confiar en las capacidades de las personas que nos acompañan en nuestro equipo. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque descarga al líder de un sinfín de tareas que sus colaboradores muy bien pueden hacer. Pero ¿cómo delego? Lo primero que tengo que hacer es conocer el equipo, los integrantes del equipo, las capacidades. Sobre el conocimiento de esas capacidades, una vez identificadas, pues se le asigna de acuerdo a cada una de ellas. Y sobre todo, siempre es importante que como líder expliquemos por qué una tarea es importante. A veces asignamos las tareas, pero no explicamos la importancia de la tarea para el equipo y para la organización como tal, cuáles van a ser esos logros. Esto motiva a los equipos porque se apropian de esas tareas, se apropian de los objetivos.
Entonces, cuando deleguemos, siempre estemos pendientes de informarles a nuestros equipos la importancia de esa tarea. Colaborar y trabajar en equipo, algo que siempre oí. Bueno, empezamos nuestra disculpa, pero hemos tenido inconvenientes con la conexión, por eso va y viene. De todos modos, bueno, muy apenados y disculpados. Pero recuérdense que un poco estamos dentro de un proceso en Venezuela donde las comunicaciones fallan a veces. Entonces, retomando, vamos a hablar de las habilidades de gestión. ¿Cuáles son estas habilidades de gestión que debemos desarrollar? Recuerden que la gestión es una de las bases principales del liderazgo. Pues, ¿cómo desarrollo esa gestión? Bueno, lo primero es la adaptabilidad y la innovación. La adaptabilidad no es más que la manera de gestionar los cambios de forma efectiva. Y la innovación es cuando hacen las cosas de forma diferente. Combinadas las dos nos permiten lograr metas, ¿no? Nos permiten conseguir cosas innovadoras, ¿no? Dentro de nuestras propuestas organizacionales. La toma de decisiones. Tomar decisiones con efectividad significa tomarlas de forma oportuna, por más difíciles que éstas sean. Pero recuerden que venimos hablando ya de un conjunto, el autoconocimiento, la gestión de las emociones, todo eso nos ayuda a tomar decisiones efectivas, decisiones que no solo impacten a nuestro equipo, impacten de la mejor manera, sino a la organización como tal. Y por último tenemos el manejo del tiempo libre. Es importante dedicar espacios para organizar las agendas diarias, planear el día, establecer plazos, llegar a la oficina, contarnos y visualizar nuestra agenda del día es importantísimo, sobre todo estableciendo las prioridades. Igual para las reuniones, cuando nos toquen las reuniones con nuestros equipos, es importante tener los puntos a tratar con ellos y los tiempos para esos puntos. ¿Por qué? Porque eso nos permite manejar el tiempo con calidad, tanto para el líder como para los integrantes del equipo. Estamos un poco lentos en el proceso, pero ya vamos a hacer preguntas y respuestas que nos va a permitir ampliar lo que estamos viendo. Tenemos un conjunto de consideraciones finales, un poco para centrar la información que hemos recibido a lo largo de este intercambio. La primera de ellas es que cuando trabajamos en una de las capacidades, solo en una de las capacidades, ¿no?, contribuimos al desarrollo de otras. Por ejemplo, si trabajamos en nuestras capacidades para la inteligencia emocional, ¿qué podemos mejorar a través de ello? Mejoramos las habilidades de comunicación, las de relacionamiento y las de logros de resultados. Porque, como les dije, eso es, es una sinergia, por llamarlo, es exactamente la palabra, una sinergia. Por eso es importante identificar cuáles son las áreas que requieren mejorar, porque una vez que las trabajamos, vamos a tener un impacto positivo en las capacidades y en los objetivos de la organización. Y por último, solo si nosotros aprendemos a conocernos, podemos utilizar las fortalezas, ¿sí?, para alcanzar las metas, para trabajar aspectos, ¿sí?, y para mejorar otros, que nos ayudarán a construir
un liderazgo con efectividad. Todo este conjunto de claves que hemos visto nos van a permitir construir un liderazgo positivo, de manera que incluso podamos identificarlo. Esta información que estamos viendo aquí, posteriormente nosotros la estaremos compartiendo con ustedes a través de un curso más amplio, de la mano de Inés, a través de Aura, de manera que puedan ampliar. Este curso va a contemplar el uso de texto que nos ayuden a identificar nuestras características e incluso a construir un estilo de liderazgo en nuestras funciones y en nuestras organizaciones para el manejo de nuestros trabajos. Una frase bien importante, sobre todo en estos momentos. Un equipo necesita entender cómo su trabajo contribuye a un propósito mayor. Un buen líder ayuda a su equipo a tener esta claridad. ¿Y cómo lo tiene? A través del desarrollo de todas estas habilidades y competencias que hemos visto en este compartir. Bueno, para nuestro participante, los aportes que tengan para nosotros. Excelente, Yaira. Mientras estaba presentando la ponencia, se me vino una idea a la mente, que era como que en un equipo, porque hablaste de equipo, en un equipo pueden haber varios líderes en diferentes posiciones que ejerzan estilos diferentes. Y el mejor ejemplo yo creo que es el que todos vamos a entender fácil, desde mi punto de vista, sería el de un equipo de fútbol, donde, por ejemplo, el autocrático sería el capitán, porque es como el que dirige, desde mi punto de vista, ¿no? El democrático serían los críticos. El liberal sería el portero, porque él deja hacer, pero cuando le toca, hasta ahí deja hacer. O sea, cuando a él le toca defender su parte, él deja hacer. El orientado a la persona serían los defensas. Ese es su objetivo, defender. El orientado a la tarea sería el atacante en el equipo de fútbol. El carismático, vamos a poner que es el fanático, porque es el que interactúa con otros equipos y esto. No, y no solo el carismático no solamente lo encontramos en los fanáticos, sino también que lo encontramos en algunos miembros del equipo que son generalmente los que tienen el resto de los jugadores a seguirlo naturalmente. Sí, hablando del transaccional, se me vino a la mente de repente el empresario del equipo de fútbol, porque es parte del equipo también. Y el transformacional sería los apoderados de los jugadores de los equipos. O sea, creo que es un ejemplo bastante gráfico, por llamarlo de alguna manera, que nos ayuda a identificar cómo nos sentimos nosotros en el equipo en el cual trabajemos. Entonces, así nos hace llegar, porque son los 9 estilos de liderazgo, que era el objetivo de esta presentación. Presentar los 9 estilos de liderazgo y que cada uno fuera identificando uno dentro de sí. No todo el tiempo el capitán es el capitán, a veces tiene que hacer de delantero, a veces de defensa, a veces que el portero no es el único que tapa un gol, puede ser un jugador que estaba ahí, se le presentó la oportunidad y evitó. Pero lo importante de esto es que por ahí leí una frase que me llamó la atención, dice que el jugador es el que mete el gol, pero el que gana o pierde el partido es el equipo. Entonces ahí, bajo un buen director técnico, un líder que los lleve adelante, pues se logra el éxito de ese equipo. Exacto, una ilustración bastante significativa. ¿Cómo podemos identificar dentro de un equipo de fútbol los diferentes estilos de liderazgo o las características para presentar? Igualmente pasa en las organizaciones. En las organizaciones encontramos diferentes estilos de liderazgo. Un jefe que tenga o un líder que tenga bajo su responsabilidad un equipo altamente competitivo, dentro de ese equipo altamente competitivo podemos identificar características de liderazgo que les permitan interactuar sinérgicamente y que son complementarias para el buen funcionamiento de ese equipo. Entonces, esto significa que en algún momento todos aportamos, todos contribuimos al
logro de objetivos determinados. Recordemos que el líder es el que lleva al equipo de la mano al logro de las metas y de los objetivos o de los propósitos. Y eso es bien importante que el líder pueda identificar dentro de su equipo las características importantes, ¿no? Por eso se dice que tienes que aprender a conocer a su equipo, cuáles son las competencias que cada uno de ellos desarrolla y cuáles son sus habilidades. En este caso, por lo menos, habilidades, que hay que identificarlos muy bien, son las tareas que hay que hacer. Se desarrolla una habilidad en unas tareas y las competencias es el conocimiento y la experiencia que yo aplico para desarrollar esa tarea. Eso es bien importante porque cuando como líder o como jefe nosotros evaluamos a nuestro personal, siempre lo hacemos en base a las habilidades y a las competencias. Por lo tanto, el líder tiene que tener total conocimiento de su personal para que pueda evaluarla con mucha objetividad. Yaira, aquí tenemos una pregunta que nos dice que si un líder nace o se hace. Bien importante esta pregunta. Peter Drucker establece que el líder nace. Hay una frase que es muy importante. El líder no nace, el líder nace. Entonces, el líder lo podemos, el líder, tú puedes, como líder, puedes tener, al nacer, puedes tener algunas características que vas desarrollando a medida que vas creciendo entre tus relaciones, pero cuando se determinan estas características, lo más importante es que el líder pueda aprender a desarrollar habilidades para el ejercicio de un liderazgo eficiente. ¿Cómo las aprendo? Las aprendo a través de mi capacitación como líder. Las aprendo conociéndome, conociendo mi mente, conociendo, manejando cada una de las emociones, ¿no? Aplicando el conjunto de claves que hemos observado o de habilidades gerenciales. Eso nos va a ayudar a nosotros a convertirnos en un líder, independientemente si nacemos o no. Pero el líder, como tal, se puede hacer. Un líder se puede hacer. Simplemente tenemos que capacitarnos, aprender. De hecho, los líderes están en permanente aprendizaje. Un líder no puede quedarse con los conocimientos que tiene. Permanentemente tiene que estar actualizándose, tiene que manejar información, tiene que estar preparándose. Y no solo a nivel técnico, tiene que hacerlo a nivel de desarrollo de sus habilidades mentales, conociendo su cuerpo, conociendo su personal, etc. Aquí tenemos. Yaira, aquí tenemos otra pregunta. En el caso dentro de una organización que no tenga identificado, ¿qué método se puede utilizar para ir descubriendo estos distintos tipos de estilos? Se supone que estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo no necesariamente tienen que ser la institución que los identifique. El estilo de liderazgo, acuérdense que se conforman por un conjunto de características, ¿no?, que se aplican en el momento. Hay instituciones, ¿no?, que aun cuando de repente el personal diga aquí no hay un estilo de liderazgo, sí hay estilos de liderazgo. No puede haber una institución acéfala de estilo de liderazgo. Que lo podamos identificar, si le prestamos atención a través de lo que hemos visto, lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo hacemos? Apliquemos los test a los gerentes, a los jefes, para ver cómo se manejan dentro de estos estilos. Este test nos va a dar una idea de cómo puedes identificar el estilo de liderazgo que se maneja en la organización. Ok, gracias Yaira. Tenemos otra pregunta que dice aquí, ¿un líder debe combinar los estilos de liderazgo? Y eso sería lo ideal, el líder combine los estilos de liderazgo. ¿Cómo hace esto? Acuérdense que vimos un enfoque que tenía precisamente que ver con esto, y yo se lo dije en este momento, que era el conductual. Cuando el líder identifica que hay una situación en un espacio determinado, ese líder inmediatamente puede utilizar un estilo, un ejemplo para graficarlo. Hay que entregar una tarea.
el líder ya ha asignado las responsabilidades, pero uno de los miembros del equipo está retrasado con la entrega de la tarea. El líder automáticamente debe buscar o aplicar herramientas que le permitan identificar por qué ese miembro no ha entregado la tarea. Allí está usando una característica, pues, pero en otras oportunidades el líder tiene la obligación de que fue asignada una tarea y no puede discutirla. Allí se está aplicando un tipo de liderazgo autoritario. Como también hay un momento en que el equipo puede aplicar, el líder puede aplicar un estilo de liderazgo democrático en donde llega a acuerdo, establece acuerdos con el equipo para la entrega de las metas. Aquí tenemos otra pregunta, una empresa en expansión. ¿Cómo afectan los cambios organizacionales en la permanencia de una línea de liderazgo eficiente? No sé si esto tenga que ver con la transformación que tiene que tener el líder para adaptarse a las nuevas expectativas, nuevas metas, y a su vez los integrantes del equipo. ¿Qué nos puede decir de eso? Correcto. No solo es la adaptación a las nuevas metas, es a la innovación que tenemos que considerar en este momento. Recordemos que en estos momentos los desarrollos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, están influyendo muchísimo en los estilos de liderazgo. Estos desarrollos tecnológicos tienen que ser considerados al momento de ejercer el liderazgo. No significa que yo, como líder, deba poner en principio los desarrollos tecnológicos. Al contrario, yo establezco los objetivos y después decido cuáles son las herramientas de este desarrollo tecnológico que voy a aplicar en mi empresa en expansión. Entonces, es interesante esta pregunta porque últimamente las organizaciones se han manejado en torno al teletrabajo, sobre todo a raíz de esta pandemia, en torno al teletrabajo. No sé tampoco que cuando se hace teletrabajo el líder desaparece. Al contrario, el líder se mantiene en su posición. Que no haya un contacto físico es otra cosa, pero el líder permanentemente está a través del teléfono, a través del correo, y eso establece una relación entre el líder y el colaborador. Por cierto, se está hablando a raíz de esto de un liderazgo consciente. El liderazgo consciente es precisamente tomar en consideración todas estas series de características, sobre todo las contempladas en lo que es inteligencia emocional como tal. ¿Por qué? Porque el líder tiene que saber que no solo es el cuerpo, el conocimiento, o sea, no solo lo físico, el conocimiento, sino también el hacer, cómo hacer eso. Recuerden que hablamos de los tres, de la triada, del ser, del hacer y del saber. Okay. Podríamos decir que con esta situación de la pandemia hay un nacimiento de líderes, basado en una pregunta que dice aquí, que dice qué ejercicio se puede realizar para hacer un comentario sobre el nacimiento de un líder. Claro que sí, hay muchos. Nosotros podemos, en principio, identificar cuáles son las características que tenemos, ¿verdad? Una vez identificadas estas características, cuáles las que mayor tengo en fortaleza y después las que quiero desarrollar para complementar estas fortalezas. ¿Cómo lo hago? Preparándome, estudiando, estar consciente de que quiero un cambio, de que quiero adaptar esas habilidades a mi vida, asumiendo que esas actividades, estas habilidades tienen que formar parte de mi vida naturalmente. Entonces, una vez que yo lo voy construyendo, en esta medida me voy formando como líder. Entonces, lo más importante de todo esto es que yo tenga el interés en desarrollarlo, que me quiera formar. Hay muchos espacios para la formación de los líderes. Siempre han existido y ahorita hay mucho más, pues, porque hemos observado que los liderazgos son importantísimos en nuestra sociedad, lo han sido desde que el hombre es hombre y ahorita, últimamente, con todos estos procesos de cambio, se hace importante que nosotros tengamos liderazgos conscientes y positivos. ¿Para qué?
que trabajen en función de nuestros valores, en función de nuestras visiones, en función de alcanzar objetivos para los equipos y para las organizaciones. Y eso aplica también para nuestra vida personal. Si no tenemos claridad sobre lo que queremos con nuestra vida, difícilmente podemos tener claridad sobre lo que vamos a alcanzar para aportar en nuestros entornos. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que dice que si es la resiliencia un valor que deben promover los líderes de las organizaciones actuales, entendiendo la resiliencia como una capacidad de adaptación. Como la capacidad de adaptación es una de las más importantes. La resiliencia le permite al líder buscar las herramientas para adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, la resiliencia, una vez que el líder tiene conciencia de que hay procesos en donde requiere esos cambios, inmediatamente la resiliencia es una de las principales herramientas a utilizar en este cambio. Y sí, es importantísimo, sobre todo, como lo dije anteriormente, en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros somos, a raíz de esta pandemia, unos seres especiales, en el sentido de que nos hemos tenido que reinventar. Y la resiliencia, pues, precisamente, es un reinventar en los procesos, ajustándonos a los procesos que estamos viviendo. Bueno, Profesora Yaira, en nombre de Aura y de Benet, queremos darle las gracias por tan amena charla y al propio tiempo recordar que el episodio 4, que trata de inteligencia emocional, que es uno de los temas que usted ha nombrado en el liderazgo, pues está pendiente para el próximo 13 de marzo a la misma hora, y la suscripción para participar en este webinar es la siguiente, ya se la voy a decir. capacitacionbenet@gmail.com. Les invito a realizar la suscripción a través de esta dirección de correo. Y nuevamente, profesora Yaira, muchas gracias. No sé si tiene unas palabras de despedida para los participantes. Quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron para compartir con nosotros esta información, estos espacios, ¿no? Muy agradecida y además muy contenta de que lo hayan hecho. Y por otro lado, agradecer al equipo de Binet, quien ha venido, al equipo de Aura, quien de la mano de Binet están construyendo un proceso para formar, para tener la oportunidad de acceso a diferentes cursos y diferentes webinars, de manera que estemos atentos, pues invitarlos para que estén atentos a los próximos que vienen, muchos de ellos conectados con este tema. Así es que los invito a estar pendientes, porque cuando se hable de inteligencia emocional van a tener mayor claridad para desarrollar ese liderazgo efectivo y positivo que necesitamos en este país, sobre todo en Venezuela y en nuestras organizaciones. Gracias a todos ustedes y fue un placer haber compartido estos espacios. Bueno, Yaira, el placer es para nosotros en Aura contar con su participación. Igualmente a todos aquellos compañeras y personas que se inscribieron, un agradecimiento desde Aura por participar en este webinar, y les invitamos a participar en el episodio 4, que se titula Inteligencia Emocional, una manera diferente de percibir la excelencia. Este webinar se llevará a cabo el 3 de marzo de este año. Muchas gracias por su participación.